Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo del podcast de la agrupación ADEI, Madres Sin Manual. Bueno, hoy día nos hemos reunido con las chiquillas porque queremos tocar un tema que es muy interesante y a veces sin darnos cuenta este tema se cuela en nuestras conversaciones familiares, en el entorno escolar, incluso entre nosotras mismas que somos mamás. Es el tema de la comparación. ¿Cómo lo ven ustedes? Difícil porque uno a veces hace comparaciones sin darse cuenta que está haciendo una comparación. O sea, tiene que venir una persona de afuera para que te diga, oye, estás haciendo una comparación. Claro, pues a veces, como decía, es una comparación que se puede dar entre los hermanos, los primos, incluso entre los compañeros de colegio. Y a veces estas comparaciones duelen, incomodan, exacto, afectan. Y hace que los chicos se sientan igual que no encajan cuando ellos ya se empiezan a dar cuenta de este tipo de comparaciones. Entonces, en este episodio queremos hablar de por qué es importante criar sin comparar, sin estas comparaciones, y de que este camino también es parte de la experiencia que uno tiene como mamá, también el tema de la afirmación. Así que ahora los invitamos a quedarse a escuchar estas historias. Bueno, como el primer subtema que vamos a tratar con respecto a las comparaciones es el entorno familiar. ¿Cómo afectan las comparaciones en este entorno familiar en el que estamos? ¿Les ha pasado que algún familiar ha empezado a comparar a sus hijos con, no sé, con sus primos o con otra persona? Sí, yo. ¿Sí? Mi abuelo, sus abuelos. La crianza distinta, que según ellos no molestaban tanto, no eran tan inquietos comparado con mi niño. Uh-huh. Pero ya se fueron adaptando, como que va mejorando, sí. Los tíos, los primos. Sí, es que como ahora estamos en una generación donde estamos hablando de crianza respetuosa, sí. Igual es más difícil para las personas que vienen de otra generación adaptarse a este nuevo sistema de crianza que nosotros recién estamos adaptando y que estamos aprendiendo en el camino como podemos, porque no hay una base, no hay una regla, no hay nada de lo que podamos afirmar. No hay un manual. No hay un manual. Literalmente somos mamás sin manual. Sí. Sí, bueno, yo creo en el tema de las comparaciones, no me tocó a mí vivirlo porque siempre he tratado de no comparar a mis hijos entre ellos y tampoco aceptar comparaciones de otros. No, para eso no va conmigo. Pero sí lo viví en la escuela, por ejemplo, en el jardín, cuando mi hijo comenzó en el establecimiento educacional. Sí, porque te entregaban carpetas, por ejemplo, con no sé, con los trabajos que él había hecho. Uh-huh. Él generalmente nunca tenía nada, entonces como que el al lado te miraba así como y por poco te pasaba la carpeta. Mira mi hijo. Claro. O sea, no sé si habría sido con esa intención, pero tú lo sientes así, porque tú ves que tu hijo no hace, entonces así como, oye, y todavía no habla, oye, y todavía no hace esto, entonces... El mío todo lo contrario. En el jardín era más activo, donde estuvo. Lo apoyaban bastante, se dedicaban a él prácticamente. Había una tía que siempre se preocupaba y estaba a la hora que yo lo iba a buscar en Brasilao, pero sí trabajaba, hacía sus cosas, pero a veces cuando lo pillaba llorando estaba con sus tías, era porque de repente se descontrolaba. Pero eso yo le hablo más o menos de cuando tenía como 1 año, 2 años más o menos. Muy chiquitito. Muy chiquitito. ¿Y recuerdan alguna frase, no sé, de algún familiar que las haya hecho sentir mal a ustedes como mamá? Yo creo que empieza de las comparaciones cuando no hacen lo que se espera de los niños. Cuando empiezan a hablar, o sea, cuando los demás primos que están en la misma edad empiezan a hablar y el tuyo no habla. Cuando empiezan a caminar y el tuyo no camina. O el típico ese de, ¿por qué no has dejado los pañales? Es que tú lo estás regaloneando mucho, te estás demorando mucho o te estás dejando mucho. Claro. Tú estás tratando de hacer todo lo que tú puedes para lograr que tu hijo deje los pañales, pero no puedes. No es algo que tú... Y tampoco lo puedes lograr explicar. ¿Cómo le explicas a esa persona que tu hijo no lo va a hacer y no lo va a hacer nomás? Lleva un ritmo distinto. Tiene un ritmo distinto. Sí. Lo que pasa es que la sociedad también está acostumbrada a cierta... Que tienen una fecha, un año, al año, claro. 6 meses que tienen que dejar los pañales. Entonces, como
a tal edad tiene que leer, a tal edad tiene que escribir, a tal edad tiene que hacer esto. Entonces se van guiando y tú sin querer también te dejas guiar por este patrón. Pues. Entonces también es difícil para uno después entender que no tiene que ser así. Sí. Y dentro de la familia, ¿cómo se pone freno a estos comentarios? Yo creo que el freno empieza desde la casa primero, desde nuestro propio núcleo familiar. Porque cuando tú recibes el diagnóstico, tiendes a aislar un poco tu familia para protegerla de la misma comparación externa. Pero tú sin darte cuenta, cuando recibes recién el diagnóstico, quieres encerrar a tu hijo en una burbujita pequeñita y empiezas a adiestrar a la familia que vive contigo de que tu hijo es autista y empiezas a enseñarle a los hermanos, ¿sabes qué? Tu hermano es autista y sin darte cuenta. Igual haces una comparación. Yo hice lo mismo. Sí, porque le estás diciendo a tu hermano, ¿sabes qué? Tu hermano es diferente, tienes que protegerlo, Tienes que cuidarlo, él no va a hacer las cosas que tú haces y al final te das cuenta que sin querer estás haciendo una comparación y estás disminuyendo a tus otros hijos por sobre el hijo que tiene el diagnóstico. Protegiendo a uno más que los otros. Y los otros, sin querer, uno no los hace queriendo, porque tus hijos tú los amas a todos por igual, pero los terminas desplazando sin querer. Claro. Exactamente. Y a mí me pasó con mi familia cuando había cosas de convivencia, yo no podía estar. O sea, un rato y Emilio era como una cosa que empezaba a moverse para allá y para acá. Ella andaba inquieto. Entonces yo sabía que no le gustaba y todos lo miraban como bicho raro. Entonces prefería pescar a mis chicos y me iba a mi casa. Claro. Y no alcanzaba a cenar, no alcanzaba a disfrutar ni una cosa. Me prefería estar encerrada allá y allá me llevaba a mi hijo la comida. Ay, qué triste esa época, sí. Porque yo creo que todos los vivimos en algún momento. Entonces, y después yo terminaba, o si no, ellos terminaban de cenar y ellos se iban a quedar con mis chicos y yo iba a cenar. Algo así. Para que no lo miren como bicho raro, ni tampoco le empiecen, porque los primos en sí, cuando él quería jugar, y era más como es Emilio, inquieto, se escondían o le hacían bromas pesadas y él no las entendía y se ponían a reír de él. Y muchas veces me pasó. Entonces, a veces cuando yo lo quería pescar, de decirle vamos a la casa, él hacía todo lo contrario, no quería, según que pensaba él que estaban jugando con él. Y no era jugar, no se estaban burlando de él. Bueno, a mí no me tocó vivir esa situación, gracias a Dios. No, mi familia, la familia por parte del papá y mi familia es súper chiquitita, por parte de su papá también fueron muy respetuosos desde el principio. Cuando se habló del diagnóstico de Lucas, inmediatamente ellos fueron los que me preguntaban qué podían hacer, cómo le podían hablar, si le molestaban los ruidos, o si puede ir a un cumpleaños o no, si quiere comer en la cocina. Entonces no tuve eso dentro de la familia. Afortunada. Exactamente, no hubo, y hasta el día de hoy siempre es como, ellos son muy respetuosos con él. Si él no quiere saludar de beso, nunca lo van a obligar, o si él dice ya, me voy. Llega y, hola, ¿cómo están todos? Me quiero ir. Ya, que te vaya bien, Lucas, no sé cómo, ¿por qué te vas? No, es súper en ese sentido respetuoso con él. Pero por ejemplo, con tu hijo mayor, ¿no te pasó esto de que él absorbió como una carga por sobre su hermano? Que a mí me pasó con mi hija mayor. A mí me pasó con mis dos hijos. Con mis dos hijos. Con los dos niños, sí. Siempre ellos me reclamaron que fue como que yo me volqué mucho a Lucas y a ellos los dejé de lado. En este momento, cuando empezaron las terapias o cuando había que buscar cómo poder trabajar con él, entonces yo como que sí, de verdad nos volcamos como familia, o con mi hermana y yo, que somos los que siempre estamos más con mi hijo, nos volcamos a estudiar y a investigar, y los chicos fueron quedando como de lado, así como ustedes saben lo que tienen que hacer, ustedes no tienen ningún problema, sigan estudiando. Y también hubo repercusiones muy fuertes en mi hija, la del medio, en este sentido, porque ella se sintió muy desplazada. Pero con el tiempo ya viene la madurez y ellos empiezan a entender, pero cuando son más chicos no lo entienden. No, se sienten desplazados. ¿Y por qué te haces cargo de él? Porque ellos nunca han visto que su hermano es distinto. Claro, somos nosotros los que marcamos la diferencia. Ellos siempre han considerado que su hermano es igual a ellos. De hecho, nunca lo han tratado distinto, nunca han andado así como trayéndolo. No, para ellos su hermano es igual a los demás.
Así que sí se sintieron desplazados bastante. Acá pasa lo mismo. Ellos, cuando empezaron a entenderlo, por lo menos mi hijo mayor, él lo saca a pasear con su hermana. Lo sacan a todos lados cuando ellos pueden. Andan con él para arriba y para abajo. Y él lo adora. Y ahora en este momento están, como te dije, están alejados de la casa, pero vienen de vez en cuando. Pero él los llama, le dice, hola mono, hola mona. Cuando vienen, los echo de menos y así. Sí, tienen una relación Sí. bien cercana con sus hermanos. Sí. Bonito igual eso que se da, la relación entre los hermanos. O de repente me pide el teléfono, oye nano, le dice, te echo de menos, ¿me puedes llamar? Sí, bueno, que los chicos siempre tienen como conexión entre ellos los hermanos y que haya un diagnóstico de por medio no significa que ellos se vayan a odiar o no, al contrario, toman después este rol de protectores con Sí. con su hermano. Pues a ellos también les duele todo lo que les pasa, ellos también sufren cuando les pasa algo a su hermano. Entonces, como te digo, ellos después llegan a ser los viejos chicos que cuidan. Sí. Pero a mí me pasó que, por ejemplo, esto como que superó el extremo. Nos fuimos al otro extremo. La sobreprotección. Sobreprotección. Claro. Pero porque su hermana que tiene Bruno se siguen por 2 años, entonces ellos estudiaban juntos, siempre han estudiado juntos. Entonces para la Antonia, para ella era una misión el tener que proteger a su hermano. Y ella se colocó eso y ella sufría realmente por lo que estaba viviendo Bruno en la escuela. Entonces ella ya dejó de tener amigos, dejó de jugar, Entonces para ir a la escuela con Bruno para ella le ocasionaba un sufrimiento porque ella ella veía que Bruno lo pasaba mal y ella tenía que cuidarlo en los recreos y ella tenía que defenderlo y ella quería, cuando Bruno se desregulaba, ella quería entrar a la sala y regularlo y quería que todos los adultos se vayan porque ella sabía cómo ella tenía que regular a su hermano. Entonces está siendo tan chiquitita. Lo mismo me pasó. Mi hijo entró en un colegio donde era un colegio particular subvencionado. Y resulta que el último año quedaba mi hija en cuarto medio. Entró y empezó bien ya un mes. El segundo mes empezaron los problemas. Yo llegué a dejar la escuela porque entraba a clase después de 12. Lo iba a dejar a las 1:30. Eran las 2:15, tenía que correr para arriba. En 10 minutos tenía que estar arriba. Era totalmente descontrolado. No sabían qué hacer con el niño. El niño tiraba mesa, tiraba silla, lo que pillaba. Y todos mirando y no sabían cómo agarrarlo. Tenía que llegar yo, si estaba su hermana, le tocaba estar todo el día. Ella bajaba del otro lado a verlo al prekinder. Y cuando yo llegaba ya lo tenía controlado, o a veces no podía, lo sacaban de la sala, a veces yo tenía que estar haciendo las tareas en el pasillo con él y ellos todos dentro en la sala. Pasaba todo el día en el colegio. Tocando ese tema de los colegios, el ingreso de los niños a los colegios. ¿Cómo vivieron este tema de las comparaciones? No sé, en el primer día de jardín, ¿cómo fue el ingreso de sus hijos a colegio jardín con respecto a este tema? En el jardín yo no tuve muchos problemas porque los síntomas afloraron cuando entró a escuela regular, sí, kinder y prekinder. Ahí todos los síntomas que pudieron ser como más visibles afloraron desde los 5 a los 6 años. Antes de eso, nada. Era totalmente, o sea, tenía problemas de lenguaje, pero era típico, seguramente hay que tratar problemas de lenguaje y ese tipo de cosas, pero nunca hubo una comparación porque todavía no se le notaba nada en el tiempo de jardín. Claro, en el jardín casi no hay comparaciones, o en el pre-kinder o en el kinder, porque aún los chicos están como esperando este diagnóstico. Entonces, las comparaciones van en que el niño algo tiene, porque no va al ritmo de los demás. Se parece al compañerito. A mí me pasó porque se dieron cuenta en el CERF, en el consultorio, que no podía ser el famoso TEPSI. Sí. Entonces llegaba hasta cierto tramo y Emilio se me descompensaba dentro de la consulta del BOC y no podía. Me hicieron como 5 veces ya, y de ahí me derivaron a la pediatra. Y la pediatra en ese entonces que estaba,
lo empezó a observar y como ella como que estaba en ese proceso de estudiar ese problema de niños que tenían, que habían varios, me lo detectó, me lo mandó una neuróloga para confirmar realmente lo que tenía. Y con respecto a este mismo tema de los colegios, por ejemplo, la experiencia con los profesores, que de repente, no sé, el profesor sí te dice, lo que pasa es que tu hijo, no sé, todavía no aprende a leer y resulta que ya la mayoría del curso está en ese proceso, pasa mucho. O al revés, o tu hijo va demasiado avanzado y ¿qué hacemos? Eso pasa mucho porque generalmente los profesores no tienen las herramientas, estoy hablando de colegios regulares, Ajá. los profesores no tienen las herramientas primero para hacer pesquisaje. Entonces no tienen cómo abordar Y las otras diferencias. mamás también, no sé, que de repente, Claro, no sí, sé, sí. en una reunión de apoderados, una mamá diga, oh, mira, mi hijo hace esto. No sé, ¿el tuyo? Sí. A mí una vez me dijeron que para unas fiestas patrias, Bruno ya tenía su diagnóstico, ¿Ya? pero estaba con el diagnóstico recién entregado en dirección. Así, una semana el diagnóstico en dirección. Entonces venía esta de preparación del acto de fiestas patrias y la tía me llama y me dice, mamita, yo creo que usted no debería de invertir en el traje de Bruno porque yo creo que no va a participar. Porque si él se regula en el escenario no vamos a tener cómo controlarlo. Entonces ni siquiera le dieron la oportunidad de probar si él quería Claro, o no quería participar. El diagnóstico hizo inmediatamente diferencia. la diferencia. Aislarlo. Porque quizás si no hubiese tenido el diagnóstico, si no hubiese estado ese papel, sí hubiese participado. Ese documento hizo que todo cambiara para él en el colegio. Sí, a propósito de eso, yo también recuerdo que una vez hubo un acto en donde tampoco mi hijo participó porque no iba a lograr estar en el escenario. Entonces, no va a participar. Porque, Fue como una sí, decisión arbitraria. Sí, no va a participar. No me preguntaron si usted quiere que... No va a participar porque él no logra estar en un lugar fijo. Igual uno lo entiende. De repente yo pienso que de la manera que te lo dicen, por último me hubiesen dicho, ¿usted quiere que participe? Obviamente yo iba a decir que no, porque tú sabes que tu hijo no lograba tener regularse o estar un tiempo en un lugar. Pero en la forma en que ellos te lo plantean, te duele, po. Claro, eso La es forma, importante. en la forma en que ellos te dicen, oye, que no haga esto, no haga esto, tú entiendes. Después con el tiempo tú vas entendiendo que las personas no están preparadas, que las personas no saben sobre el tema. Entonces tú entiendes, tú dices, no, si actúa así por esto, porque tú también pasaste como mamá por lo mismo. Cuando te dieron un diagnóstico tampoco tenías idea cómo podías tratar a tu propio hijo. Entonces tú con el tiempo entiendes estas cosas, pero cuando te pasa, te duele demasiado. Claro, emocionalmente. Emocionalmente afecta. ¿Y cómo creen ustedes que se ven afectados los chicos, los niños con esto? Presión, mucha presión. Porque ellos quieren alcanzar, primero se sobreexigen mucho para alcanzar estándares que le están imponiendo. O se castigan. A mí me pasa mucho con Bruno que, por ejemplo, él se castiga porque él no puede estar sentado. Para él es imposible permanecer sentado. Entonces él está todo el tiempo pensando, es que tengo que estar sentado, es que tengo que estar sentado. O lo que cuando se quiere como autorregular, él sufre porque tengo que estar tranquilo, tengo que respirar. Entonces está todo el tiempo tratando de enmascarar sus emociones todo el tiempo. ¿Y qué estrategias han usado como para tratar de resguardar ese bienestar emocional que falta hace mucho? No, es que hay que entregar información nomás, y entregar información y repetir la información y repetir la información, y las veces que haya falta hay que ir al colegio y hablar con la profesora, es que sabe que Bruno está pasando por esto, así se regula, esa es la manera. Yo creo que cuando ellos son pequeños ellos no sufren, ellos no se ven afectados porque no se dan cuenta. Las que nos vemos afectadas más somos nosotros como mamás, pero en ese tiempo de kinder, pre-kinder, ellos les da lo mismo. No. Después cuando ya van creciendo, cuando se van dando cuenta que ellos sí son diferentes a sus compañeros, ahí viene la pregunta, ¿por qué yo? Claro, esa comparación personal. Sí, ¿por qué yo estoy aquí? ¿O por qué yo soy así? Ahí yo creo que hay que tener un buen tino, hay que tener, no sé, harta
sabiduría, digamos. En este caso, bueno, cada cosa que le pasaba a Lucas, nosotros por suerte teníamos a los profesionales, en este caso a la terapeuta, a la misma profesora de Lucas, al equipo que trabajaba con ellos. Entonces cuando a Lucas le pasaba alguna cosa, yo siempre trataba de hablar con ellos y cómo yo podía abordar este tipo de situaciones, y tenía siempre una respuesta favorable a la hora que haya sido. Así que en ese caso yo creo que fue una gran ayuda el cómo poder controlar estas cosas que hasta el día de hoy le pasan, y que tengo por suerte siempre a la profesora o como te digo, a los otros profesionales a los que yo puedo recurrir. Sí, además que yo creo que cuando los chicos crecen empiezan a formar lazos viculares más potentes que otros niños, porque ellos buscan en otro niño lo que necesitan. No es como que formen amistades superficiales. Porque si yo le pregunto por una hora, ¿tú tienes amigos?, me va a decir que no, porque para él la amistad es una palabra muy grande. Entonces a él le da lo mismo ir a la escuela y estar solo, porque él va a estar fiel hasta que encuentre un amigo que es su amigo. Claro. En las buenas y en las malas. Claro, sí. ¿Qué mensaje le darían ustedes a alguna mamá que esté, no sé, presionada, que sí, puede ser la palabra, que se sienta presionada con este tipo de comparaciones, no sé, en su familia o en el establecimiento donde estudia sus hijos? ¿Qué mensaje o consejo le darían ustedes a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, como para apoyar? Bueno, lamentablemente las comparaciones no solo se hacen cuando tú tienes un niño con algún diagnóstico. Siempre en la vida diaria los papás antes recurrían más a hacer estas comparaciones. ¿Por qué no eres igual a tu hermana? ¿Por qué no eres igual a este? ¿Por qué no eres... yo creo que lo primero que hay que hacer es conocer a nuestros hijos, quererlos tal como son y apoyarlos y bueno, y pensar bien en lo que tú vas a decir. En una comparación daña demasiado a tus hijos, los puede dañar hasta muy grande. Toda la vida cargan de repente con esa carga emocional del daño que tú le produjiste, diciéndole, oye, ¿por qué no eres igual a este? ¿Por qué no eres? Todos los niños tienen distintas etapas y distintas formas de ir evolucionando. Hay que esperar, hay que saber comprenderlo, y yo creo que no caer en este tipo de comparaciones para no dañarlo. Sí, yo creo que también es importante soltar un poco el control. Soltar el control y confiar en el proceso de la vida. Porque nosotros cuando recibimos el diagnóstico recién como que queremos controlarlo todo y manejar todo y sobreproteger y que nadie los toque y todas las palabras nos duelen. Ese es el control que hay que soltar para poder vivir más tranquilo y poder encontrar un entorno saludable para ellos también, porque si estamos todo el tiempo a la defensiva, vamos a empezar a generar conflictos. Sí. Aprender a dejar de no escuchar tanto a la sociedad, porque uno se rige por esto de repente, que como te decía, que a los 5 años tiene que hacer esto, que a los 6 años tiene que hacer esto otro, o sea, como que estamos tan acostumbrados a regirnos por una pauta de vida, claro, que si no lo hace, algo tiene mal, algo tiene de malo, algo no viene bien con él, y no es así. Hoy en día los chicos tienen su momento y hay que aprender a esperar. Respetar el tiempo. Exacto. Sí, aparte que la sociedad ahora como que le da miedo a las personas que son auténticas. También. Exactamente. Sí, porque nosotros, por ejemplo, si nosotros como adultos no, o sea, que no tenemos una neurodivergencia, sí o sí enmascaramos todo para encajar, que es lo que ellos hacen todo el tiempo al final, pero nosotros lo hacemos igual. Y es por el miedo a que las personas no nos acepten la manera auténtica de nuestra personalidad real. Sí, eso es muy cierto. Muy cierto. ¿Algún consejo usted? Yo, sí, buena mamá, que está pasando por este tema de las comparaciones de los hijos. Que tienen que dejarlo no hacer. Exacto. Cada uno con su tiempo. Exactamente. Sí. Bueno, y con esta reflexión final estamos llegando ya al final de este segundo capítulo. ¿Qué les ha parecido? ¿Bien? ¿Interesante el tema? Sí. Sí, es interesante el tema, pero también es un poquito, no sé, como
como conflictivo, porque tú te pones a pensar de repente Claro. en lo que tú haces como mamá igual, porque no solamente uno, como decía acá Camila, las comparaciones vienen de afuera, de repente como mamá también empiezas a comparar a tus hijos, por qué estés así, por qué no, por qué no es como su hermano. De hecho, yo nunca se los digo, pero en mi mente sí, claro, se lo pienso. Pero bueno, hay que aprender de a poco a... O cuando quieres hacer cosas y no lo puedes hacer. O sea, tú sueñas con hacer cosas con los chicos y no puedes. Eso nunca se va a dar. No. Bueno, gracias por acompañarnos en este episodio. Recordemos también que criar sin comparar es un acto De amor. de amor, exacto. Porque como decíamos aquí, cada niño, cada niña tiene su tiempo, tiene su ritmo, sus propios talentos también, que merecen ser valorados como la autenticidad de persona que son. Y ahora nos encontramos en un próximo capítulo para seguir compartiendo estas experiencias, las luchas, también las alegrías que estas madres tienen. Así que nos vemos hasta la próxima. Adiós. Chao. Chao. Chao.